Vamos al Winchester. Lu, hoy nos trajiste un mix de cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Arranquemos por donde vos quieras para desarrollar y vamos charlando, que son todos temas más que importantes e interesantes para traerlos a la mesa. Una ensaladita de noticias, ¿no? Me pasó que iba mirando en estas semanas y hubo varias cositas. Empezamos, si quieren, por la más linda. El programa anterior estuvimos hablando un poco del tema de la biodiversidad y bueno, dentro de lo que son las especies en peligro de extinción tenemos al guacamayo rojo y bueno, en estas últimas semanas de este mes trascendió que nacieron 3 pichoncitos de una parejita de guacamayos que se llaman Gnocchi y Sopa, me mataron los nombres. Me dio hambre. Sí, Gnocchi y Sopa. Esto viene de una organización que se llama Rewilding, que en lo que es la Reserva Nacional de Liberá, en Corrientes, vienen trabajando desde 2015 con este proyecto para poder empezar a criar, si bien están en cautiverio, ¿sí? En algunos zoológicos, de hecho, es una de las principales causas, ¿no? Es bastante paradójico porque una de las principales causas de la extinción de estos animales tiene que ver, ¿no?, con esto de tomarlos, sacarlos de su entorno natural y llevarlos a los zoológicos para exhibición, cosa que últimamente viene siendo como bastante juzgada y hemos visto que se han clausurado muchos zoológicos que se han cerrado y se han transformado, le han dado como una vuelta de rosca más desde la preservación de las especies. Y es paradójico porque son los mismos zoológicos los que aportan estas especies para poder después reproducirlas, y esta es la primera vez en 150 años, después de 150 años, que empiezan a reproducirse de forma natural, en libertad, digamos, ¿no? Obviamente con un control y un acompañamiento, porque después de tanta intervención humana en donde se les provee la comida, ellos empiezan como a perder esa capacidad natural, ¿no?, de buscar el alimento y de estar en libertad y de poder protegerse también de los depredadores, ¿no? Todas cuestiones que las tienen incorporadas y las van perdiendo por nuestra intervención. Vienen ahí como acompañando esta organización a estos guacamayos que nacieron ahora. Así que qué buena noticia y qué lindo. De esperanza, sí, está muy bueno. De hecho, el otro día cuando hablamos de esto de la biodiversidad, no hablamos también de las cuestiones de las especies que traemos muchas veces de afuera, ¿no? Hay toda una cuestión también de colonización, ¿no?, que la podemos hablar en un montón de cuestiones. Si hablamos del tema de las especies, también hemos hecho mucho daño con esto, ¿no?, con el tema de introducir especies de afuera para querer, como siempre, por parte de algunos sectores, ¿no?, obviamente, asimilarnos a otros países, como puede ser Europa o... Como, por ejemplo, el castor, ¿no, Lu? El castor en el sur, que es una especie de otro... Es uno, hoy hablábamos con mi viejo también, yo de esto no tenía conocimiento, acá en Escobar y en San Miguel hay mucha cantidad de ardillas y están también traídas de Europa, la ardilla colorada, y termina siendo lamentable porque lo que se termina haciendo es matándolas, o sea, entonces, si bien hay una cuestión ahí en la que nosotros tenemos que preservar nuestras especies y tratar de apuntalar, ¿no?, que se puedan reproducir y demás, también la solución termina siendo algo bastante drástico y triste que yo por lo menos no quisiera hacerlo, ¿no? Pero bueno, son un poco las consecuencias de no tener este control y este amor también por lo propio, ¿no? No, pero me parece importante en dos cuestiones, ¿no? Esta introducción que vos hacés con respecto a los guacamayos es una noticia realmente que me pone, yo la vi también y leí también lo que mandaste y lo estuve chequeando, mirando por otros lados también, y ha salido en televisión y en demás lugares. Una noticia que es recontra importante, porque es, ¿después de cuánto tiempo? 150 años, ¿no? Dijiste, Lu. Sí. De no estar así en libertad, sí. Qué bárbaro. Pero bueno, es recontra importante, ¿no? Y es una... a veces no se entra en la conciencia de que una especie empieza a reproducirse de manera natural después de 150 años. Han pasado 3, 4 generaciones en el medio de seres humanos. Entonces, no se entra a veces en el día a día, en la vorágine, uno no se detiene a pensar esta cuestión, ¿no?
Hagámonos la idea que fuese al revés, que a nosotros nos extermina otra especie superior y que por 150 años no se puede reproducir ningún ser humano de manera natural, ¿no? Es ejercicio nada más. Una locura, ¿eh? Sí. Y por eso es una excelente noticia esta. Claro. Y que hay que empezar a cuidar también. Me parece que ahí, Lu, viene el próximo paso es empezar a cuidar los lugares o los espacios donde se desarrollaba naturalmente esta especie de guacamayo, ¿no? Sí, obviamente, es como hablábamos el otro día también con el tema de los ecosistemas y demás, de que todo esto es como un circuito, ¿no? Esta especie obviamente va a beneficiar también a partir de su alimentación, de las semillas, y que pasan, y que vuelven a caer en la tierra y a generar vegetación, ¿no? O sea, es algo que se retroalimenta. Así que sí, es cuidar los ecosistemas y también esta especie que empezamos como a colaborar, mejor que a colaborar es a reparar lo mismo que hicimos nosotros, ¿no? Con esta reparación también poder colaborar en esto, ¿no? Sí, tal de que cual. se puedan regenerar también los espacios que venimos hablando siempre, de cómo los venimos destruyendo. Así que sí. Abro en este tema también la mesa ahí para Male, para aportar también esta cuestión de esta. Para mí es una excelente noticia, que es para celebrar que una especie se empiece a reproducir después de tanto tiempo de manera natural. Para mí es una noticia bárbara. Sí, la verdad que es una noticia impresionante, de lo bueno, de las buenas noticias que surgieron estos días y bueno, y también a eso, ayudar a visibilizarlo, a contarlo y a crear conciencia, ¿no? Que estos guacamayitos, ¿no? Guacamayites. No sé cómo se llamarán les hijes, porque que le pongan Diego a alguno, por favor. Diego Armando y Maradona. Maradona. No, uno que se llame Mara y el otro Dona, ¿viste? Como las mellizas del programa de Guido. No sé si lo Muy de zoológico esto, vieron que antes era como ponerle nombre a los hijos de los qué cuestión no cultural instalada de participar en esas cosas, ¿no? Que obviamente yo cuando era chica me llevaban al zoológico y era súper natural ir a verlos ahí a los animales. Sí. Obviamente una experiencia hermosa verlo, pero ¿en qué contexto, no? Sacado de su entorno. A nivel del zoológico de Luján, ¿no? Que están completamente sedados la mayoría de los animales. Una locura, hasta llegar a ese nivel de zoológico. No, y aparte incluso... Y a mí me pasaba... Sí, Fabi, sí, perdón. Digo que me pasaba lo mismo que Lu y que Anita cuando iba al zoológico. Antes no te dabas cuenta de que estaban ahí los animales encerrados, ¿viste? Y vos ibas a pasear, ¿viste? Le dabas la comidita esa que te venden. Y aparte era cualquiera porque... Claro, era cualquiera porque te daban esa comidita y vos no sabían qué cantidad de comida habían consumido los animales porque quedaban reempachados, me imagino. Comían todo el día, ¿viste? Claro. Era algo que ahora vos lo decís, yo ahora ya no iría más a un zoológico, ¿me entendés? Tal cual. Sabés que justo me viene, esto también iba a aportar eso, no tiene nada que ver por ahí lo que voy a decir, pero tiene que ver con el tema, pero en las películas también se mostraba esto, que ir de muchas películas. El otro día vi Rocky 2, creo que fue, o Rocky 3, cuando se pone de novio Rocky con Adrian, la primera salida van a patinar sobre hielo y después van al zoológico. Y está normalizado, y como algo naturalizado. Si hablamos de Chatrán ya me levanto porque ya no resisto las emociones de esta semana. Pero es real. Traigo el ejemplo banal de Rocky, por así decirlo, a el zoológico naturalizado y que Rocky le tiraba algo a un tigre y una cosa así. Bueno, hace no mucho hicieron acá una película, no sé si de humor, de una de esas tipos de bañeros, en un zoológico, ¿no? Sí, también. Y no hace mucho, o sea, que ya estaba más o menos instalado el tema de que los zoológicos no daba ya tenerlo. Y la verdad que sí, yo cuando empecé a tener un poco más de conciencia me dolió mucho, pero después fui comprendiendo porque también en esa niñez vos decís, o sea, ibas hasta Capital, o sea, del conurbano ibas a Capital a un zoológico. A Capital Federal, o sea, después yo quería volverme rápido de Capital porque no aguanto Capital. Entonces yo decía, pobres animales, digo, ¿cómo hacen para después,
cuando se va la gente, ¿no? Y toda la cuestión, quedarse ahí con el ruido de la avenida, de las avenidas, de los autos, de los colectivos, la contaminación también, todo lo que la cuestión de que los afecta. Y ahí fue como que empecé a crear... La interacción con la gente, como decía Fabi, la interacción constante con las personas, Tal cual, y esto el estrés. de sobrealimentar tal cual. Tal cual, entonces igual yo amaba ir al zoológico, creo que si a mí me preguntaban, ¿vas al Little Park o al zoológico? Que era el parque en aquel momento. Y yo era para mí el zoológico, que en aquel momento también era gratis, y bueno, después se privatizó y todo un desastre, siempre los animalitos como víctimas. No, pero sí, es real esta cuestión, cómo naturalizábamos los zoológicos, Lu, y bueno, en base a eso se disparaba por esta cuestión, esta noticia de la reproducción de estos guacamayos, de esta especie, que se usaba para esto, para exponer, para de acá para allá, como animal exótico, y tiene que ver con eso también, ¿no? Esta noticia. Sí, obviamente. Y también, bueno, vos mencionabas esto de la aparición de zoológicos en películas. Bueno, también había mucho de animales en películas, o sea, bueno, los circos. Bueno, había muchas cuestiones que me parece que de a poco se van como cuestionando, ¿no? Si seguimos un poco en esta línea más de los avances que venimos teniendo, es como que eso se cuestiona, ¿no? Hay más organizaciones que los defienden y que se plantan en esas cuestiones de que no, los animales tienen que estar en su entorno natural y que también, viéndolo más como esta beta que hablábamos el otro día, esta mirada más centrada también en nuestros beneficios, también nos beneficia que estén ahí porque benefician a los ecosistemas que a nosotros nos van a dar un equilibrio para poder vivir en armonía. Así que veámoslo por donde queramos, pero es como debe ser. Tal cual, así es. Y bueno, pasamos de esta gran noticia a... ¿Qué noticia, Lu? No me vengas con una que nos arruine, más o menos. Era al revés, siempre es al revés. Primero la mala y después la buena para levantar. Pero bueno. No importa, no, arrancamos con todo. Y bueno, hay que bancarla que venga también. Así que tranquilo. Sí, en realidad, bueno, el tema, hay como 2 o 3 noticias que tienen que ver en realidad con algo que, bueno, principalmente se vio ayer, que estuvimos compartiendo mucho y charlando mucho con distintos compañeros y compañeras sobre la situación, ¿no?, que tuvo que ver con los desalojos, y focalizarlo un poco en el tema de los 2 modelos, ¿no?, de país que se vienen discutiendo hace años, de qué tipo de modelo queremos a nivel país. Y bueno, estuvo muy presente la cuestión de Dolores Echeverre en la televisión, el tema del proyecto Artigas. Eso como parte de esta mirada más agroecológica, ¿sí? Es un proyecto en el que están involucrados organizaciones ambientales, organizaciones sociales, en las que Dolores Echeverre cede una parte de su herencia, ¿no? Porque esta venía un poco, desde los medios se quería plantear como una cuestión pura y exclusivamente familiar, y si bien hay una cuestión ahí, de la que Grabois, que también es uno de los referentes del MTE, es abogado y lo viene planteando desde ahí, también hay una cuestión de este modelo de país, ¿no?, que queremos empezar como a instalar, como hablábamos hoy con un compañero, en el sentido común, ¿no?, porque venimos con un sentido común de la propiedad privada ante todo, por sobre el derecho a la vivienda, bueno, un montón de otras cuestiones que por ahí las vamos a ir charlando porque siempre, ¿no?, es como que nos vamos yendo por también lo que va surgiendo del mismo debate. Pero bueno, se viene planteando un poco por este lado de estas 2 disputas de modelos, ¿no? Un poco lo que pasó ayer es que terminó desalojándose, la jueza falló, digamos, a favor del resto de la familia Echeverre. Ella es una la única hija, digamos, mujer de la familia. Y lo que se propone en este lugar es una alternativa agroecológica y empezar a pasar del modelo agroexportador, de los agroquímicos que vienen, digamos, dañándonos la salud. Para tener una idea, siempre los números es como que nos clarifican un poco. El 55% de las internaciones en el Garrahan son niños de Entre Ríos, o sea, tenemos un 55% de niños ahí que vienen de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque es una de las principales provincias
donde más se explota la tierra de esta manera, ¿no? Con agroquímicos, y ahí vemos los resultados. Entonces, 55% de los chicos internados en el Garrahan vienen de Entre Ríos por este tema de agrotóxicos. Sí, la verdad es que es muy grave, es muy fuerte, y a veces es necesario plantearlo en estos términos como para poder tomar conciencia, ¿no? De hasta dónde queremos seguir planteando este modelo que es cortoplacista, digamos. Además de esto, ¿no? de esta cuestión de los modelos, una de las noticias que también trascendió es que se lanzó la iniciativa 200 millones. El nombre del programa es Reactivación Agropecuaria y Agroindustrial para una Argentina de pie, ¿no? Entonces, si bien hace unas semanas, y esto también lo charlamos en el programa, se hizo un anuncio de distintas medidas ambientales, que bueno, planteamos un poco esto, ¿no? Esperamos que sean cuestiones también de fondo, que no sea una cuestión de, bueno, esto está un poco de moda, la cuestión ambiental y demás. Se lanza este programa donde no se explica ni siquiera de qué manera, o sea, si bien se mencionan dentro del programa 200 millones las palabras sostenible, rotación de cultivo, la reducción de los agrotóxicos, no se explica de qué manera se va a lograr esta cantidad de producción de una manera sostenible, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tenemos que seguir discutiendo. Paralelamente también se acordó, ya les digo el nombre porque viene con siglas. Muy difícil, con la justicia sí, es muy difícil todo. Más cuesta arriba de que nada, que el cambio cultural que nos conlleva, es increíble. Lo que pasó ayer es muy duro, es tremendo. Y más principalmente cuando tenemos en cuenta esto, ¿no? Datos como el que acabas de tirar mínimamente, ¿no? De la cantidad de chicos que son afectados por estas cosas, como si escapara al conocimiento, ¿no? La verdad es una locura. Sí, es complicado. A la vista, lo que pasa es que tampoco trasciende, ¿no? Porque obviamente hay una cobertura mediática en estos negocios que es bastante... yo la verdad nunca jamás vi tantos periodistas defendiendo una cuestión no familiar como planteaban, una locura. Una locura, parecía como estaba cada uno defendiendo su herencia. Y sí, se plantea de ese lado, hay una cuestión también de querer desviar la discusión central, que la discusión es por quién maneja la tierra, ¿no? Y para quién es la tierra, esa es la discusión central, y se busca obviamente los distintos medios de comunicación que son hegemónicos, desviar la discusión. Para otro lado, es un tema familiar, es esto, la usurpación y demás, y se desvía la discusión que es quién va a laburar la tierra, quién labura la tierra, o va a ser ociosa. ¿Y de qué manera? Claro, esa es la discusión de fondo, ¿no? Que se tapa muchas veces. Sí, totalmente. De hecho, una de las consignas o las consignas en sí del proyecto Artigas eran verdad, reparación y justicia, ¿no? La reparación en cuanto en el símbolo de la explotación de la tierra, del extractivismo, del agrotóxico y de estas cifras que acabamos de dar, poder reparar desde ahí, ¿no? Y además dentro de una familia que también es símbolo de todo esto, ¿no? Y de muchas tierras expropiadas, pero bueno, esa expropiación no importa, esa la dejamos pasar. Hay expropiación. Hay muchísima doble vara, ¿no? Que creo que es lo que nos vino molestando mucho, principalmente ayer, o sea, nos vino molestándose mucho, pero ayer, digamos, se notó un claro avance de los terratenientes por sobre todo el resto de la sociedad, y muchos que todavía no saben cuál es la discusión, ¿no? Porque se plantó un sentido común en el cual nosotros creemos que lo único que se defiende es la propiedad privada. Obviamente que hay que tener cierto control sobre eso, pero no puede privar por sobre la necesidad de vivienda, no puede privar por sobre la alimentación sana, la soberanía alimentaria, una alimentación a un precio accesible. O sea, hay muchísimas cuestiones ahí que desarmar, que bueno, la verdad que nos vienen ganando bastante fuerte la batalla. Esperemos poder revertirla de alguna manera. Yo creo que porque bueno, dijimos, vamos a terminar mal, pero vamos a buscar siempre no la beta, pero dentro de toda esta situación, si bien ayer fue un día de muchísimo retroceso, por lo menos para los que nos consideramos nacionales y populares,
Esto del proyecto Artigas me parece que trascendió de una manera bastante importante. Yo ahora cuando estaba buscando algo más de información para el programa de ahora, puse PROSH en el Google y me apareció Proyecto Artigas, o en YouTube. O sea, es algo que tomó como bastante relevancia y eso me parece que es importante. Quizás hasta era el fin, ¿no? Porque me parece que ahí es donde se puede empezar a disputar y a plantear un poco esta cuestión realmente, de hasta dónde vamos a seguir explotando la tierra de esta manera, dejándola totalmente muerta, porque esto del monocultivo, el otro día veía un documental sobre este tema, ¿no? Después es uno de los temas que por ahí podemos tocar, de la importancia del suelo, bueno, por ahí lo de los árboles y demás, con el tema del dióxido de carbono y el calentamiento global, eso por ahí está bastante instalado, ¿no? De cómo los árboles y el suelo y demás absorben el dióxido de carbono para que nosotros podamos ir previniendo y frenando más el cambio climático, ¿no? Sí, más que un tema interesante, importante, seguir instalándolo, seguir planteándolo para quebrar esos cercos mediáticos que desinforman, no informan, desinforman. Y bueno, hoy lo has traído acá, Lu. Y operan sobre todo. Obviamente que operan con sus intereses también. ¿Algo más te queda para cerrar esta columna de hoy o ya tenemos todo sobre la mesa? Tengo dos cositas más. Una que la voy a hacer como breve, que me quedó de estas noticias, es que también se plantea, ¿no?, esta iniciativa de 200 millones en una reducción de un 80% de agrotóxicos, mientras paralelamente se aprueba el trigo HB4, ¿sí?, que es resistente a la sequía, que bueno, nos puede dar un indicio de lo que se viene a nivel clima, pero además es resistente al herbicida glifosinato de amonio, que es incluso más tóxico que el glifosato. Entonces, planteamos un programa en el que vamos a reducir el 80% de agrotóxicos y por otro lado aprobamos el ingreso de este trigo transgénico. Claro. ¿No? Claro. Hay como ahí una contradicción. Una contradicción. Claro, hay una contradicción, así que veremos cómo sigue esto. Y después, por último, para cerrar, el 24 de octubre fue el Día Internacional contra el Cambio Climático. Y bueno, encontré algo que resume bastante, esto lo encontré en la página de Amnistía Internacional Argentina, que es una organización que, bueno, entre varias cuestiones también plantea las cuestiones ambientales. Y me parece que lo resume bastante bien porque a veces es como necesario enfocarlo más desde lo humano o desde los derechos humanos a la cuestión ambiental para no verlo como algo aparte, ¿no? Me parece que por mucho tiempo, quizás como error también de las organizaciones ambientales, no sé si es así, pero quizás se planteó muchas veces como algo bastante separado, ¿no?, del resto de la sociedad, y ahora me parece que se está empezando como a buscar esta vuelta de poder entenderlo como una cuestión también de un derecho humano. Pero además esa es la clave también por la cual la justicia tendría que tener otra visión, porque esto lo podemos estar hablando nosotros acá en un programa de radio, se puede hablar en un café, pero un juez, una jueza no puede desconocer esta cuestión que ya viene desde, al menos en nuestra Constitución, desde la reforma del 94, como la nueva generación de derechos humanos, que es la que a nosotros nos empieza a considerar, por ejemplo, consumidores, y además se empieza a considerar al medio ambiente como una cuestión de suma y relevante importancia. Sí, tal cual, es importante esa aporte. Entonces ahí, por ejemplo, cuando volvemos ahí a penitas, ¿no?, para no extendernos demasiado con el caso de Chevere, también tenés muchísimas cuestiones para respecto, teniendo en cuenta el proyecto que presentaba además Dolor, para tenerlo en cuenta, pero desde ya, porque propiedad privada, un derecho consagrado en la Constitución, sí, bueno, y toda la nueva generación de derechos humanos que también está dentro de la Constitución. Claro. Sí, es real, y son, a mí, el debate, que es mucho más largo, no es para hacer ahora, sí, pero sí, el debate principal es la reforma constitucional urgente, así que esa es el debate de fondo. Hay que reformar toda la Constitución que ya caducó, esta Constitución que tenemos. Sí, ya pero no va más. La Constitución tiene muchas ventajas respecto a esto, entonces me parece que más que cambiar la Constitución hay que empezar a cambiar a los protagonistas de la justicia. Hay jueces
y juezas que ya no pueden estar en ese cargo. ¿Pero por qué? Porque la Constitución y un montón de Código Civil, Código Penal, lo que vos quieras, para sostener este sistema, tiene muchas ambivalencias, muchas ambigüedades. Entonces depende cuál es mi ideología y depende cuál es el gobierno, es para el lado en el que yo voy a decidir. Y eso es lo que no puede ser. Hay pensamientos completamente oscuros y obsoletos dentro de la justicia. Eso es lo que hay que cambiar. Que está rancia, la justicia está rancia, tiene olor a podrido. A esa gente hay que cambiar antes de cambiar a la Constitución. Y cada vez que viene un gobierno, como le pasó a Cristina, que se atrevió a hacer esa propuesta, y ya lo dijimos acá, tuvo que hacer un surco de su casa como Oro Pi, porque esa es la justicia que tenemos. Así que nosotros lo que tenemos que empezar a proponer es que la justicia tiene que democratizarse de verdad y empezar a tomar la palabra democracia como lo que realmente es, dejar de tener al derecho como una herramienta que beneficia a los que más tienen y principalmente a la oligarquía en este país. Bueno, ahí Lu, ¿algo más para cerrar o ya estamos? Que nos corre el tiempo también. Bueno, leo lo que había sacado de esta página que me parece que lo cierra bastante bien en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático. Cuando las tierras se secan y tus hijos mueren de hambre, ese es el cambio climático. Cuando el aire se vuelve tóxico y no puedes respirar, eso es el cambio climático. Cuando las inundaciones se llevan tu casa y no tenés dónde vivir, eso es el cambio climático. Cuando las olas de calor matan centenares de personas, eso es el cambio climático. Y donde hay cambio climático, hay violación de derechos humanos. Defendiendo al planeta, defendes tus derechos.